Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que no se creen santos ni perdidos los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Nazarín, de Luis Buñuel. Bienvenidos. Estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro amor por el cine y en esta ocasión sus servidores Paquito Rodríguez y Fernando C. Fink nos enfrascaremos en la comenta sabrosona sobre una película más de la lista de películas que hemos elegido de la filmografía del genial director de Calanda, España, don Luis Buñuel Portolés. En recientes fechas, ustedes saben que este programa se graba con mucha antelación y tuvimos un bache, el primero en muchos meses, y no estrenamos a tiempo el episodio de Lolita, pero gracias a Dios yo salí bien de mi problema y ahora ya estamos otra vez, Dios mediante, ya estamos otra vez emparejados. Seguimos con esta narración de las películas de Buñuel, una a la vez, de una lista elegida por los dos, y pues cada 15 días aparece un nuevo episodio de Buñuel. En esta ocasión, la película está basada en la novela Nazarín de Benito Pérez Galdós, un gran escritor español de finales del siglo XIX, principios del XX, a quien yo conozco por una novela que se llama Marianela. La película del mismo nombre adapta y relocaliza la obra en el México porfirista del siglo XIX. Originalmente está localizada en el Madrid del siglo XIX y se lo traen al México del siglo XIX y nos sorprende con una descarnada crítica a la fe católica y un paseo casi antropológico por el mundo mágico del México rural, aunque también del urbano. Luis Buñuel siempre se interesó por el hombre moderno. En sus películas más icónicas, perdón, como Los Olvidados, hace una observación mordaz y cínica a las víctimas de la modernidad que, invisibles a la sociedad burguesa, son aplastados por esa maquinaria económica que no los toma en cuenta, pero al mismo tiempo los utiliza para sostenerse, siempre en pos del mundo moderno. Como cuando vemos a los niños pobres empujando el tío vivo en esa misma película, mientras son maltratados y explotados por un cacique ahí, un puñado de niños burgueses sonríe alegremente dando vueltas en los caballitos. Pues bueno, Nazarín probó ser terreno fértil para ese estilo cínico y crudo, pero ahora va a criticar a la sociedad viendo al pasado con los pies bien plantados en el presente. El padre Nazario es un sacerdote católico cuyos valores cristianos son impecables y eso es importante. Su fe es inquebrantable y resulta hasta odioso de tan perfecto e impoluto, interpretado con maestría por el genial actor español Francisco Rabal. Nazarín es un hombre guapo, carismático, de personalidad fuerte y de principios cristianos intachables. Raval es un actor que con el tiempo y después de un accidente perdería su belleza natural que lo hacía muy atractivo como actor, pero como era un hombre de gran talento, toda su vida siguió haciendo gran cine. Yo destaco, por ejemplo, una película que es un churrazo de terror que se llama Dagón, donde él hace un papel memorable, y otra película que no es para nada un churrazo, que es un peliculón que se llama Los Santos Inocentes, donde también se luce con un gran papel. Bueno, pues en la vecindad en la que vive Nazarín en la Ciudad de México, que no es diferente a las vecindades que hemos visto tanto en el cine mexicano de la época de oro, pero esta vez no las vemos rodeadas de ese halo de romanticismo,
del que tanto podemos criticar a nuestro tradicional cine de la época de oro. Este es un arrabal rodeado de pordioseros, ladrones, prostitutas y gente de la clase social más baja. Un lumpen muy a Los Miserables. Algunos de estos individuos de moral muy reprochable y otras personas de buen corazón que lo quieren y respetan. Beatriz es una de esas mujeres, estelarizada por la actriz argentina naturalizada mexicana Marga López. Beatriz es una mujer que sufre por estar profundamente enamorada de un hombre maldito, Pinto, que es ni más ni menos que don Noé Murayama, el Toshiro Mifune mexicano, que la tiene ya en un estado psicótico y febril que la empuja al intento de suicidio, pero fracasa. Andara, que es interpretada por Rita Macedo, es otra de esas mujeres, una prostituta violenta y llena de rencor que ataca al padre Nazario por insinuar que su prima es una ladrona. Este trío verá sus vidas fuertemente entrelazadas y terminarán eventualmente recorriendo la República con nada más que su fe adamantina, como una suerte de María de Magdala. En 1959, Nazarín ganó el premio del Festival Internacional de Cannes en 1959 y fue seleccionada para competir por el Oscar a Mejor Película Extranjera representando a México, pero finalmente no fue nominada. Vaya sorpresa. Ese año el honor correspondería a Orfeu Negro de Marcel Camus, que sí es una buena película, sí, sí está buena. Yo no sé si está mejor que Nazarín, ya me costaría trabajo decidirlo, pero están a la altura. Aún así, Nazarín sigue vigente y es una de las grandes películas de Buñuel, cuyo tema principal es la fe cristiana. Incluso el director Andrei Tarkovsky, famoso director ruso, la nombró una de sus películas favoritas y Buñuel la consideraba su película favorita dentro de las que filmó en México. Es importante entender que tanto Buñuel como Raval eran ateos confesos. Ateos, gracias a Dios, como decía el mismo Buñuel, pero confesos. Y esta cinta de cierta forma trata de llamar la atención sobre el hecho de que un hombre que sigue los valores cristianos de manera irreprochable termina maltratado por la sociedad y constantemente sufre de abusos. Un argumento muy sadiano que nos recuerda a Justine y Juliette. De cierta forma, Buñuel trata de decir que la fe por sí misma no sirve para nada y que la sociedad es hipócrita porque crucifica a sus santos y apedrea a los hombres justos. Literalmente, en el caso de Nazarín, también critica la soberbia de Nazarín de tenerse a sí mismo medido bajo una regla de perfección tan rígida que es inalcanzable. Mesiánico. Nazarín es una figura quijotesca que acompañado por sus Sancho Panza representa un idealismo utópico, un nivel de entrega que raya, como ya lo dije, en el mesianismo. Si no fuera porque él mismo se niega a aprovecharse de esto y hacerse de poder, estaríamos ante una figura como la de los taumaturgos que retrataría también en sus historias Juan Rulfo. Al final del día, Nazarín nos muestra también la fuerte tradición mágica del catolicismo mexicano, que se distingue tanto del catolicismo europeo por estar siempre entremezclado y cruzado con las creencias de origen y tradición indígena. Este fenómeno al que llamamos sincretismo, que fue una técnica utilizada por los sacerdotes españoles para poder integrar las creencias que ya existían entre el pueblo indígena
y las católicas, que eran las que trataban de compartir. Porque si bien es cierto que la espada del Imperio Español fue la cruz de la religión, también es cierto que hubo muchos beneficios que nos llegaron por algunos sacerdotes humanistas que tenían sensibilidad humana. Si en la actualidad tenemos una gramática del náhuatl y de muchas lenguas indígenas, fue justamente porque estos sacerdotes, que insisto, tenían vocación humanista, se enfocaron a estudiar lenguas indígenas, a aprenderlas y a conservarlas y preservarlas. Pero pues también es cierto que esto provocó el nacimiento de una sociedad que mantiene ese misticismo tan añejo, tan del siglo XV, mezclado con el espíritu moderno de de la revolución industrial, y termina siendo una cosa extrañísima, en la que creencias, magia y mitología se mezclan para alcanzar un realismo mágico que solo nos es natural a nosotros los latinoamericanos. Pero bueno, pues Nazarín es una de las grandes películas de Buñuel, una de las más premiadas, y hay una anécdota que me contaba mi papá que me daba mucha risa. Resulta que alguna vez mi papá ayudó a un amigo de él a escribir una columna de periódico, una crítica, una reseña más bien, de la película Nazarí, que fue publicada en el periódico, pero mi papá nunca había visto la película. Entonces lo hizo con puras escuchadas y parece que le fue muy bien. Una anécdota a lo mejor muy personal, pero que me pareció divertida y digna de compartir. Y bueno, pues ahora voy a pasarle el micrófono a mi compañero Fernando. Esta es una de las primeras veces que no hablamos de la película antes de abordarla. Casi siempre nos va despertando el debate, pero como yo anduve enfermo y como estuve un ratito en el hospital y así, pues no se dio la oportunidad. Entonces esta vez voy a escuchar sus puntos de vista y sus opiniones por primera vez, impolutas. Vamos a ver con qué nos sorprende Fernando. Tómala. Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan. Fíjate que pues no creo que sea muy sorpresivo lo que voy a comentar porque pues es que creo que voy a recurrir a mis clichés, o más que a mis clichés, pues a comentarios recurrentes que he venido haciendo a lo largo de este ciclo que le estamos dedicando a Buñuel. Yo pienso que esta película también cae, o más que cae, también maneja una sensación onírica. Está la clásica, los clásicos momentitos surrealistas, como cuando el Jesucristo se está riendo de este personaje, de esta chica, Andara. Este, o sea, es un momentito surrealista, pero a mí la película al igual que Subida al cielo, al igual que La ilusión, Viaje en tranvía, me parece como un viaje un tanto onírico. O sea, siento que también esta película maneja en su estructura la lógica del sueño, con todas estas peripecias que van pasando estos tres personajes con este viaje, pues que para mí, a mí resulta un tanto surrealista. O sea, aquí no hay esa crítica como más social, aunque sí la hay, como tú mencionas. Esta vecindad donde vive Nazarín tiene características un lumpen muy similar al de Los Olvidados, pero de una vez que emprenden su travesía, creo yo que es un poquito distinta porque se sale del ambiente urbano. Bueno, creo que también ahí tendría similitud con Subida al cielo, pero todos estos episodios que son como,
que sí se conectan temáticamente, se conectan a través del el viaje interior que va teniendo el padre Nazario. Pero si tú les buscas como una lógica causal, pues no la vas a encontrar, no vas a encontrar una trama del tipo convencional, tradicional, como si la hay, por ejemplo, en el Bruto. En el Bruto está muy claro, ¿no? Hay un conflicto, tenemos que sacar a estos inquilinos que no se quieren ir, vamos a mandar al Bruto. El Bruto empieza a meterse en conflictos, hay antagonismo, hay choque de fuerzas. Aquí siento yo que vamos, es un viaje de descubrimiento y en ese sentido, pues no me extraña nadita que Andrei Tarkovsky la haya mencionado como una de sus películas favoritas porque este tipo de películas mucho del gusto de Tarkovsky, como lo eran las películas de Ingmar Bergman también, que tanto le gustaban a Tarkovsky porque exploraban mucho la cuestión de la fe cristiana y católica. Exploraban mucho pues desde un ateísmo exploraban unos conflictos muy profundos, o sea, más profundos que lo que podría hacer probablemente un director católico fanático de la religión, ¿no? O sea, creo yo que aquí sí pues gracias al ateísmo de Luis Buñuel y gracias a esa visión de la sociedad mexicana tan aguda que se logra y que estos tres personajes tengan esa profundidad. Eh, Creo yo, es obvio, es evidente, o para mí, no sé, para mí es evidente que la palabra nazarín pues evoca a la palabra nazareno, también el nombre Nazario pues evoca al nombre nazareno, su apariencia física por supuesto, y lo que tú nos mencionas, Paquito, pues que hay una cuestión mesiánica. Eh, que acompaña al espectador a lo largo de todo este viaje, una cuestión mesiánica y quijotesca. O sea, el padre Nazario está verdaderamente, se compró su personaje. Y no porque sea como una persona narcisista, una persona egocéntrica, ególatra, y creo que ahí radica la riqueza temática de la película. Él no es, pues no es que busque protagonismo, no es que busque que lo reconozcan por sus buenas acciones, es que realmente él se compromete con pues con su fe y con su vocación. Entonces, por ejemplo, cuando se encuentran a los militares y se arma como que pues la trifulca, o digamos, no la trifulca, pero hay conflicto, hay un conflicto que causó, a mi parecer, Nazario, o sea, no tenía por qué haberse metido en broncas con este coronel, me parece que era un coronel, pero él está como muy casado pues, con su vocación, entonces hasta se pone en peligro, o sea, el coronel hasta está a punto de sacar su pistola o su rifle, no recuerdo, pero el otro sacerdote es el que le dice, no, 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 aguanta, es que está medio loco. O sea, creo yo que esta característica de creerse su personaje de manera tan, eh, tan intensa, como por ejemplo cuando la mujer que hay como una aldea que están enfermos, que tienen la peste, y se está muriendo y le dicen que no, o sea, no, rechaza
como su sermón o digamos, su ayuda espiritual y le dice, no, yo mejor aquí con mi esposo. Y Nazario se siente como fracasado o yo sentí como rechazado. Entonces eso, o sea, eso me hace pensar que sí, en efecto, le das al clavo con eso de quijotesco. O sea, él sí se siente un mesías, o sea, sin llegar a la egolatría ni al egocentrismo, pero sí tiene un complejo, siento yo, de Salvador. Después, pues cuando Beatriz se encuentra con su mamá, y Beatriz de plano le dice, es que Nazario hizo milagros, porque hasta también está ese otro episodio, ¿no? Cuando cuando que están que una persona está enferma, no recuerdo, una niña, y que la mamá empieza a hacer como rituales y la niña se salva y, obviamente Beatriz y Andara se lo atribuyen a Nazario, como un milagro de Nazario. Entonces cuando Beatriz se encuentra con su mamá y le dice, no, pues es que es milagroso, es milagrosísimo. A mí me parece que hay humor, o sea, aunque la película sea tan densa, siento que hay algo de comedia y la verdad es que no puedo yo dejar de pensar en la última tentación de Cristo. O sea, yo cuando era muy jovencito, pues yo pensaba, yo veía a Jesús, cuando veía esta película de la última tentación, yo veía a Jesús como un tipo que estaba como hasta un poquito, ¿cómo se dice? Delirante, cuando decía, es que yo pienso, a veces pienso, yo soy Dios, se lo dice a un monje y luego anda con esta onda de que si soy el Mesías o no, y Judas le dice, pues yo te acompaño, pero pues yo no sé de eso. Y el Jesús ahí lo andan, buscan a Juan Bautista. No sé por qué esta película me recuerda esa etapa, esas secuencias de la última tentación de Cristo, en donde llegara a parecer que el personaje pues está como un poquito enfermo de la mente, pero bueno, voy a terminar aquí mi participación y comentaré un poquito más en la segunda. Oh, pues muchas gracias por tus observaciones, por tus insights, Fernando. La verdad es que me parece que Nazarena es una película que tiene muchas aristas de análisis. Yo la vi por primera vez cuando tenía como 15 años en un curso de apreciación cinematográfica que he referenciado en otras ocasiones porque fue muy importante para mí. Es uno en el que fui alumno de Susana López Aranda, por cierto, que aquí sale su papá, don Ignacio López Tarso. Pero algo que mencionaba ella en ese entonces era que le parecía que el personaje Nazarín era muy ególatra, muy narcisista, muy soberbio. Y ahora que la veo, yo pienso que no tanto. Es decir, es soberbio porque, como ya lo dije en mi primera participación, tiene una vara moral inalcanzable, una vara moral que busca la perfección. Y esa perfección pues es inalcanzable y es además un poco hereje porque solamente Dios es perfecto en el ideario católico. Pero ese es los valores que él maneja, deben ser por lo menos igual que Jesús. Entonces, todas las veces que empieza a fracasar o a fallar, él cae, él se derrumba, como cuando, por ejemplo, lo golpean en una celda y él dice, nunca me había costado tanto perdonar. O sea, como que sí lo perdona, pero le sigue teniendo rencor y él, eso es lo que él no quiere, sentir ese rencor, porque eso significa que no es tan perfecto como él cree. Entonces, yo pienso, también hay un momento en el que le dicen, usted hace milagros, padre Nazarín, no, venga, salve a la niña. Y él le dice, no, yo no hago milagros, yo nada más rezo como ustedes, yo soy una persona normal, no sean herejes. Y ellas la convencen porque él dice, yo no le voy a negar a nadie una oración, pero cuando él empieza a rezar por la niña, todo el mundo se pone en modalidad México mágico.
que yo he estado ahí, yo los he visto como son, y pues se tiran al piso, empiezan a pegar de gritos, alaridos, las oraciones son muy escandalosas, porque eso es algo que viene de tradiciones prehispánicas. El expresar los sentimientos con la voz así tan escandalosa es algo muy, muy de algunos pueblos indígenas, no todos, no, no tampoco, pero algunos sí son así y es su manera de expresarse. Y entonces no estoy diciendo que estos sean pueblos originarios, sino que están revolviendo conocimiento de los pueblos originarios con el conocimiento europeo y sale una mezcolanza ahí que pues es auténtica, es muy, muy auténtica. Y bueno, eso es uno de los aportes que hace Buñuel a la obra, porque la obra original ocurre en España. Y eso no ocurre en España, no es así. Entonces, Buñuel tiene este ojo clínico del que he hablado tanto para meter momentos antropológicos, momentos de análisis social. Él con frecuencia decía que él simpatizaba con los pobres, por supuesto, con las causas sociales y con el comunismo, pero que de ninguna manera tenía intención de que su cine tuviera fuera un panfleto político, de ninguna manera. Si alguna vez lo fue, fue sin querer o permeó por su propia personalidad. Por ejemplo, recuerdo que en Los Olvidados hay un momento en el que el señor, el director del penal de niños, le da dinero a Pedrito para que vaya a comprarle cigarros y hay todo un diálogo ahí sobre los niños y sobre los derechos de los niños y sobre la pedagogía moderna y todo esto. Y algunos lo interpretaron como que Buñuel estaba abogando, perdón, en defensa de la burocracia y de la institucionalidad. Y no, 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 para nada. Esa persona es así. Lo que es cierto es que el director, el autor, siempre dijo que sus personajes eran individuos y que así como hay hombres machos y que hay hombres asesinos, insensibles, pues también hay hombres que no lo son, o sea, que son personajes. También así como hay pobres nobles y de buen corazón, también hay pobres que son malos, egoístas, envidiosos. Hay una secuencia muy, muy, muy fuerte en la que Nazarín llega a pedir de comer y se lo niegan y él dice, yo no mantengo vagos y Nazarín le dice, le cambio trabajo por comida. Y entonces él le dice, ah, mira, hazme esto, esto, esto y ahorita te traigo un taco. Y los otros trabajadores, como ven que Nazarín está trabajando gratis, lo corren, lo amenazan y lo corren, porque al trabajar gratis devalúa su trabajo. Y eso provoca un conflicto que termina en la muerte de varios. Esto es un ejemplo de esa crítica que hace Buñuel a los valores de la sociedad, porque por un lado te dicen alimenta al hambriento y viste al mendigo, viste al desnudo, alimenta al hambriento, cobija al enfermo, y pues esa misma sociedad los expulsa, los maltrata, los insulta, los denigra y termina matándose a sí misma y cometiendo todos los pecados capitales. Hay un momento en el que las dos mujeres que lo siguen son separadas por la fuerza de su camino y una de ellas, Beatriz, es enfrentada por su madre y su madre le dice, es que estás enamorada de ese hombre y no lo quieres ver y vuelve a entrar en una crisis psicótica. Ella no puede enfrentar esa verdad, no puede enfrentar esa realidad porque lo insulta, porque lo ensucia. Él es un santo. Ella no puede tener deseos por él porque es un santo. Entonces entra en una crisis que la resetea porque la vamos a ver regresar con Pinto, quien la va a dominar de manera muy despreciable, porque recordemos que Buñuel, aunque también es moderno, ya lo dijimos mil veces, sigue siendo un hombre de valores burgueses, que fue criado en la burguesía.
Entonces sigue teniendo un poquito esa predisposición al machismo, ¿no? Y la otra mujer acaba en la cárcel, separada por la fuerza, que es Rita Macedo. Rita Macedo es una actriz muy, muy importante en el cine mexicano, pues que tuvo una vida muy dramática. Ella fue esposa de Carlos Fuentes. Ella era Ella era una mujer muy compleja también, le gustaba el relajo, le gustaba las fiestas, le gustaba la sexualidad abierta. Ella y su papá, ella y su papá, perdón, ella y Buñuel, perdón, Fuentes y Carlos Fuentes participaban en bacanales casi romanas y al mismo tiempo era una mujer profundamente sola, muy triste, con muchos problemas de depresión y sus papeles siempre son así, bien atrevidos, bien innovadores en una época en la que era muy mal vista la profesión de actriz y ella hacía papeles de mujeres fuertes, de mujeres empoderadas o de mujeres sexualizadas. Era una cosa muy interesante, Rita Macedo, y es un gran tesoro que guardamos. Y hace muy buena pareja con Nazarín. Y luego trabaja muy bien con Buñuel, porque Buñuel la empareja con todo tipo de personajes extraños, ¿no? La emparejó con Archibaldo en Ensayo de un crimen y en esta película con un enanito, que es un personajazo también, que es uno de esos descubrimientos. Buñuel llega un momento en que se obsesiona con la gente pequeña, la saca siempre en sus películas y las explota bien, es decir, no las utiliza como un cliché gracioso. A veces sí, pero solamente cuando el personaje así lo requiere, porque normalmente los pone en papeles de personas comunes, normales, y estamos hablando de los años 50, ¿no? En la que la gente pequeña solo podía salir en circos y haciendo papeles de enanos de cuentos de hadas, que es algo que le va a copiar años después. Yo no creo que lo haya hecho con mala intención, pero que sí se nota mucho, el chileno Jodorowsky, que también va a incluir a muchos fenómenos que les llamábamos mal llamados, o sea, personas discapacitadas, es lo correcto, o mejor dicho, personas con discapacidad, pero que en ese entonces se les llamaba inapropiadamente fenómenos de circo, y ellos como que los recuperan y los utilizan como parte de esta realidad que nos negamos a ver, como parte de esa verdad que nos negamos a ver. Y bueno, sin que Buñuel jamás fue un director realista, sí trata de capturar esos momentos mágicos que habitan la realidad. Y bueno, yo le voy a devolver el micrófono a Fernando para escuchar su segunda vuelta de participaciones, pero nos volveremos a ver cuando regrese a la despedida del programa. Tómala, Fer. Muchas gracias, Paquito. Una vez más recurro a mi cliché. No me queda más que coincidir. Como tú dices, Nazario no es un personaje con rasgos narcisistas, o sea, quizá sí puede pecar de extremo, sí, es extremo, es muy intenso, pero tú mencionas una evidencia de que no es narcisismo y de que no está delirante, de que no tiene delirios mesiánicos, que es cuando justamente cuando la niña está enferma y que le piden un milagro y él dice, no, yo no puedo hacer eso. O sea, no tiene delirios de llegar a ese extremo, ¿no? A hacer lo que hacía Jesucristo. Y como tú dices, este pueblo, bueno, esta comunidad entra en ese frenesí y después Beatriz y Andara le atribuyen el milagro a Nazario, pero él no se lo adjudica. Otro, pues también otro de sus, de las pruebas de que no es narcisista, pues que genuinamente aboga por, creo yo que aquí se ve mucho eso que mencionas, la conciencia social que tenía Buñuel. O sea,
esa otra evidencia que tú mencionas, que cuando se niegan a darle dinero a estos trabajadores, él les dice, pues les intercambio trabajo por comida. Esa es otra prueba de su humildad, de que realmente cree en la justicia, de que cree en la justicia social y que está consciente pues del capitalismo, ¿no? O sea, de los valores burgueses que tú también mencionas sobre Buñuel. Y creo que aquí esto que tú mencionas, que yo no lo considero contradictorio en la personalidad de Buñuel, que era sumamente con valores burgueses y que al mismo tiempo tenía una conciencia social muy aguda y muy profunda. Yo creo que sí pueden coexistir en una persona y creo que Luis Buñuel es la prueba de ello. También el hecho de que fuera muy conservador y machista, pero al mismo tiempo crítico de los vicios de la sociedad mexicana, crítico de los vicios de la fe católica, pues también creo yo que podría interpretarse como una contradicción, pero yo creo que se queda en una mera ironía. O sea, creo que Buñuel, que sí se puede las dos cosas, o sea, ser muy conservador por su educación, ser machista, pero al mismo tiempo darse cuenta de todas estas cosas que están mal y principalmente de esta palabra que ya está trillada cuando se habla de Buñuel y de Luis Alcoriza, pero exponen mucho la hipocresía. Creo yo que es inevitable recurrir a esa palabra tan usada, porque sí, creo yo que tienen mucho de poner al descubierto la hipocresía de la sociedad, y eso lo vamos a ver más adelante en El Ángel Exterminador y El Discreto Encanto de la Burguesía, pero ya hemos estado viendo en las otras películas de Buñuel. Y me llama mucho la atención lo que tú mencionas también, de que no se cree perfecto, porque al final cuando está prisionero, cuando pues lo están maltratando, insultando, atentando contra su integridad física y moral, tiene esta crisis en la que dice, me cuesta perdonar, o sea, no, entra en conflicto por lo mismo, pero él mismo dice, te perdono porque es mi deber cristiano y también te desprecio. O sea, y dice, me siento culpable, me siento... Ahí creo yo que está el meollo la esencia del personaje, porque ahí, como tú bien dices, ahí está la muestra de que él no se cree perfecto. Sí entra en conflicto de no poder perdonar, de tener que decirle te desprecio, pero no porque se sienta Dios, no porque se sienta el Mesías, sino porque sus valores le prohíben despreciar, maldecir, sus valores lo obligan a perdonar. Como él bien lo dice, es mi deber como cristiano. Entonces creo yo que esa es la prueba de que no es narcisista, es simplemente un hombre con unas convicciones brutales. Sí, tal vez entra un poquito en el delirio quijotesco, como tú bien mencionas, con su Sancho Panza, y que también tú ya lo mencionaste, María, tipo María de Magdala, esta seguidora incondicional. Es fascinante, a mí me parece fascinante la película, o sea, cómo maneja toda esta cuestión de la fe y eh, la confusión, la angustia existencial que también maneja Tarkovsky en algunas de sus películas, pero que el que es como para mí el número uno de la crisis de la fe es Ingmar Bergman, y yo
pues yo recomendaría, voy a entrar no sé si gustada o gustada sección de mis recomendaciones, pero me recuerda esto a una película de Bergman que se llama Luz Silenciosa. Es una película sobre un sacerdote que tiene justamente crisis de fe y me parece una película brutal, o sea, una película con conflicto existencial real, o sea, realista y duro, como esta película de Nazario. Entonces, por eso me remite mucho a la película de Luz Silenciosa, porque creo que manejan pues, temas muy, muy similares. Yo quisiera concluir mi participación mencionando como el contexto en el que nos encontramos en la filmografía de Buñuel, porque ya estamos, creo yo, llegando a la recta final de su carrera en México. Después de Nazarín, nos vamos a saltar Los Ambiciosos, que ya la hizo en Francia. Es una producción franco-mexicana de 1959. Nos vamos a saltar también por razones pues, de lo que mencionamos, lo que ya les mencionamos de que Paquito hizo una selección de lo que considera más relevante de Buñuel, pero también nos vamos a saltar la película La Joven de 1960, que es una película México, coproducción México-estadounidense. De ahí sí vamos a abordar Viridiana del 61 y El Ángel Exterminador del 62, dos obras maestras de Buñuel, infaltables en nuestra lista, que ya literalmente prácticamente casi están concluyendo su etapa en México. O sea, de ahí ya se va a ir a Francia a hacer Diario de una camarera, de ahí regresaría a México a hacer Simón del Desierto en el 64 y de ahí se va ya a Francia a hacer Bella de Día del 67, que es una película que ya comentamos en estos micrófonos. Entonces yo me gusta, quería yo, no quería irme sin hacer como esta contextualización de cómo ya estamos a punto de que Buñuel empiece a poner un pie en Francia, regresar a México, otra vez Francia, otra vez México y ya finalmente irse a Francia para esas últimas películas que también son obras maestras. Yo me despido enviándole un gran abrazo a nuestra productora ejecutiva, Carolina González Palazuelos, que nos permite tomarnos este tiempo para hacer el podcast, porque el tiempo es el recurso más valioso. Un abrazo a su hijo Mario Humberto y un agradecimiento profundo y un gran abrazo a mi amigo, hermano del alma, Paquito González, que sin su esfuerzo este podcast no existiría. Y por supuesto, un agradecimiento infinito a usted que nos está escuchando debrayar sobre cine. Muchas gracias, Paquito. Muchas gracias, Fer. Vamos a cerrar este programa. Fíjate que si yo emparejo esta película, la emparejaría con otra película mexicana de los años 70 que dirige Alberto Isaac. Alberto Isaac es un mexicano que fue un amigo muy íntimo de Buñuel. Es más, su hijo Claudio prácticamente fue un hijo adoptivo de Buñuel como director de cine y como persona. Esta película se llama El Rincón de las Vírgenes y está inspirado en un cuento de Juan Rulfo que se llama El Niño Anacleto y que es como el antinazarín, porque esta es una persona que no tiene fe, pero que la utiliza para enriquecerse y para hacerse de poder. Entonces estarían muy bien emparejadas porque son películas que manejan lo opuesto. Sería la Juliette de esta Justine. Si Nazarín es Justine, entonces El Rincón de las Vírgenes es Juliette, que es la antítesis de Nazarín. Ahí se las recomiendo, es una película que a mí me gusta muchísimo, con el Indio Fernández y con Alfonso Arau.
y con una Rosalba Brambila que se desapareció, ya nunca más hizo cine, pero que era una de las bellezas del cine mexicano de los 70, nomás salió en 2, 3 películas y vámonos. Creo que hizo mucho novelas. Bueno, pues vamos a cerrar este programa agradeciéndoles su atención, especialmente a aquellas personas que nos escuchan. Sabemos que el podcast de audio no es particularmente popular y pues nos esforzamos por mantenerlo porque es un placer para nosotros hablar de cine. Quiero mandarle un abrazo a los sospechosos comunes, a las personas que nos escuchan siempre y que han estado ahí desde el principio, a Brisaidi Torres, a Fernando Rivero, a a mi papá Cuauhtémoc Rodríguez y a mi hermana Julieta, a Abraham González, a Isaac, a Omar López y a todos los que se me olviden. Si se me olvidan, disculpen, soy pésimo con los nombres propios pero aquí los tengo presentes. A todos los que nos regalan un like, nos regalan un comentario. Víctor Domínguez, ¿cómo se me iba a olvidar? Si es mi hermanito del alma también. Y bueno, pues me despido como siempre, deseándoles una semana con mucho cine y nos vemos a la próxima. Esta fue la 7ª temporada de Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y también en Spotify. ¡Hasta la próxima!